Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase del curso de Principios de Informática. En esta ocasión vamos a tener el siguiente tema para analizar durante la sesión. Vamos a ver lo que son las variables, cómo se asignan o cuáles son las instrucciones de asignación de las variables, y vamos a ver también las instrucciones de entrada y salida principales que tenemos en Python para poder trabajar con información que viene del usuario y con resultados o con información que queremos presentarle al usuario. Bien, entonces vamos a iniciar rápidamente con lo que son las variables. Básicamente una variable en programación corresponde a una posición de memoria o a un lugar específico en la memoria donde la computadora va a empezar a almacenar datos que nosotros tal vez vamos a ocupar durante la ejecución del programa. Entonces, toda variable va a tener primero que todo un nombre o un identificador para nosotros poder hacer referencia a ese espacio de memoria en particular, y va a tener también un valor asociado a ella. Las variables en Python se crean mediante instrucciones de asignación, y aquí tenemos un ejemplo. Vean que aquí yo estoy creando una variable a la que le estoy llamando num1, que en realidad es, digamos, una contracción de número 1, ¿verdad? Yo le voy a poner a esta variable num1 y con el símbolo de igual yo le voy a asignar un valor a esa variable. En este caso le voy a asignar el valor 90 decimal. Entonces, el programa va a crear inmediatamente la variable num1 y le va a asignar un valor que es el valor 90. ¿Ok? Esa es la instrucción general para la creación y para la asignación del valor de una variable. Noten que el símbolo que se utiliza para asignar valores a una variable es el igual. Entonces, aquí realmente yo no estoy haciendo una comparación, yo no estoy diciendo que num1 sea igual a 90, sino que le estoy asignando el valor 90 a la variable num1. Recuerden que cuando nosotros hacemos comparaciones, para la igualdad tenemos que utilizar el doble signo de numeral, de igualdad, precisamente porque el signo de igualdad solito se utiliza nada más para asignarle valores a variables. Entonces, una vez que una variable ha sido creada, entonces ya podemos utilizarla en cualquier otra instrucción dentro de nuestro programa, e incluso podemos cambiar el valor que la variable tiene, podemos actualizarlo, podemos ponerle un valor diferente. Entonces, lo que hay que tener cuidado es de utilizar las variables cuando ya nosotros las hayamos creado previamente en el programa. Si nosotros intentamos utilizar en alguna instrucción una variable que aún no ha sido creada, vamos a encontrar un error durante la ejecución del programa. Entonces vean este ejemplo acá, donde yo vuelvo a crear num1, le asigno un 90, creo num2, una variable diferente, y le asigno 80, y ahora creo una variable adicional, una tercera variable llamada resultado, a la que le voy a asignar la suma de num1 más num2. Esto también es válido, podemos ya utilizar las variables dentro de otras instrucciones luego de que estas variables ya fueron creadas. Entonces la computadora va a ir a buscar la posición de memoria llamada num1, va a encontrar el dato que tiene esa posición de memoria, que es un 90, y se lo va a sumar al dato que tiene la posición de memoria llamada num2, que en este caso es la variable num2 y tiene un 80. Por lo tanto, al final la variable resultado va a tener la suma de 90 más 80, o sea 170. Ese número es el que va a quedar guardado en la variable resultado. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros utilizamos nombres para las variables, estamos realmente creando un identificador para cada una de estas variables. En Python hay ciertas reglas a la hora de definir nosotros el nombre de esas variables. Esos nombres pueden contener letras, pueden contener dígitos y pueden contener símbolos, como por ejemplo el guión bajo. Lo que no podemos tener son espacios, no podemos dejar espacios entre los caracteres de las variables. Si vamos a dejar un espacio, mejor utilizamos el guión bajo para
llenar ese espacio con un carácter, en este caso. El nombre de las variables no puede comenzar con un dígito, eso es muy importante. Y se debe tener cuidado del uso de las mayúsculas y de las minúsculas, porque Python es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Entonces ya vamos a ver un ejemplo. Yo puedo crear una variable que se llame nombre, por ejemplo, eso es un nombre válido. Puedo llamarla número. Hay que evitar utilizar tildes, ¿verdad? Porque recuerden que las tildes no existen en inglés, por lo que si nosotros usamos número con tilde, esa U con tilde podría crear problemas a la hora de definir la variable, nos podría generar errores. Num1 es también una variable. Vean que aquí no estoy dejando un espacio, sino que el espacio lo estoy rellenando con el guión bajo. Si yo dejo un espacio aquí, altero la sintaxis de la variable y me va a generar un error también. Ahora, nombres inválidos, yo no puedo tomar una variable y ponerle un nombre que inicie con un dígito. Por ejemplo, esta que se llama 7 nombre es un nombre inválido porque comienza con un dígito. 5 lugar es un nombre inválido porque comienza con un dígito. Y hay que tener cuidado, como les decía, con el asunto de las mayúsculas y las minúsculas. Si yo tengo una variable que se llama nombre con la n, con la primera n en mayúscula, esa variable no es la misma que si yo la llamo como nombre con n minúscula. Para la computadora estos dos nombres de variables serían diferentes. Entonces hay que tener cuidado, si nosotros usamos mayúscula en alguna letra o mayúscula en todas las letras, hay que seguirlas utilizando así en el resto del programa. Entonces recuerden que estas dos cosas para Python son nombres diferentes. Ahora, cuando nosotros le asignamos un valor a una variable, el tipo del dato que nosotros le estamos pasando a la variable va a ser entonces ahora también el tipo de la variable. Entonces toda variable tiene un tipo asociado a ella y depende del dato o de los datos que nosotros le estemos asignando a ella. Entonces vean en estos ejemplos que num1 yo le asigno un 9, por lo tanto el tipo de la variable num1 va a ser un tipo entero, porque el número que contiene es un número entero. Si yo le asigno a num2 un 10.3, estoy creando una variable de tipo flotante, porque ese número que le estoy asignando es un número flotante. Y si yo a la variable nombre le asigno la cadena de caracteres Juan, vean que las cadenas de caracteres se indican con comillas, ¿verdad? Con comilla simple o con comilla doble. Yo prefiero utilizar comilla doble. Ahí estaríamos creando una variable de tipo string o tipo cadena de carácter, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos una variable ya creada y queremos conocer cuál es su tipo, entonces nosotros podemos utilizar la función type que vimos en la clase anterior, haciendo referencia a cualquiera de estas variables, y la computadora o la función nos va a devolver el tipo de la variable que nosotros estemos preguntando. Bien, ahora con respecto a las funciones de entrada y salida de información, es importante definir que estas funciones son las que nos van a permitir desplegar información y resultados en pantalla, o bien recibir información del usuario por medio del teclado. Para nosotros comunicarnos con el usuario tenemos que pedirle información. Si nosotros requerimos información del usuario, el usuario va a digitar esa información en el teclado, por lo tanto es una entrada. Y cuando ya el programa procesa esa información y genera resultados, muy probablemente nosotros vamos a querer desplegar esos resultados en pantalla, y para eso ocupamos una instrucción de salida o una función de salida. En Python las principales funciones de entrada y salida son estas dos que ustedes ven acá, la función print y la función input. La función print es una función de salida y la función input es una función de entrada. Entonces, vamos a hablar ahora de la función print en detalle. Esta función print lo que hace es que despliega su argumento como una línea de texto en pantalla. El argumento es lo que nosotros le colocamos aquí dentro de los paréntesis redondos.
que normalmente puede ser una variable o puede ser también una cadena de caracteres. Vean esta instrucción, por ejemplo. Tenemos print y dentro de los paréntesis colocamos una cadena de caracteres que dice hola mundo. Entonces, lo que va a hacer la función print es desplegar en pantalla precisamente ese mensaje, hola mundo. Entonces nosotros veríamos en la salida de consola esta cadena de caracteres. Vean que hola mundo, como les decía, es una cadena de caracteres o bien un string, ¿verdad? Bien, dentro de la función print también podemos utilizar secuencias de escape. Y las secuencias de escape lo que nos permiten es darle cierto formato al texto que nosotros estamos desplegando. Entonces, estas secuencias de caracteres que ustedes ven aquí son secuencias de escape. Si nosotros las incluimos dentro de la cadena de caracteres que vamos a desplegar, pues entonces la computadora va a hacer algo especial. Vean que la secuencia \n significa un comando de nueva línea. O sea, si nosotros escribimos print hola, secuencia de escape mundo, lo que hace la computadora es que muestra hola y mundo en líneas diferentes, ¿verdad? Hace lo que nosotros llamamos un salto de carro, es decir, cambia a la siguiente línea. Entonces ella despliega hola, cambia de línea y después despliega mundo. Si nosotros utilizamos el /t, tendríamos una tabulación horizontal. Y vean aquí un ejemplo. Si nosotros escribimos 3, secuencia de escape 4, secuencia de escape 5, nos inserta una tabulación entre cada uno de los valores que están en la cadena de caracteres. El / implica escribir un backslash, o sea, escribir el símbolo de la rayita inclinada como parte de la cadena de caracteres. Entonces, si nosotros le damos print /, lo que nos hace es imprimir un slash, ¿verdad? El símbolo, el carácter. Ahora, el backslash con una comilla simple, lo que indica es la impresión de la comilla simple, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos escribir don't, por ejemplo, que es una palabra en inglés que lleva esa comilla, la comilla la tenemos que insertar de esta manera con un carácter de escape. Si ustedes usan la comilla simple sin el carácter de escape, la computadora va a entender otra cosa. Va a entender que ustedes están terminando la cadena de caracteres antes y posiblemente les dé un error. Lo mismo para la doble comilla. Si nosotros queremos imprimirla en pantalla, ocupamos colocarla como un carácter de escape con el backslash antes, ¿verdad? Entonces aquí hay un ejemplo de una oración en inglés. He says, hi, ¿verdad? Que eso es lo que estábamos diciendo. Él está diciendo hola. Entonces, para escribir las comillas utilizamos backslash y las comillas. Vean que esas comillas no hay que confundirlas con las comillas que nos delimitan la cadena de caracteres que están al inicio y al final. Entonces la computadora viene y nos escribe esta cadena de caracteres en pantalla. Entonces vean que esto sirve para darle cierto formato a lo que nosotros queremos imprimir en pantalla. Ahora, también podemos usar la función print para imprimir valores de diferentes variables. Por ejemplo, si en vez de colocar nosotros como argumento una cadena de caracteres en la función print, podemos colocar una cadena de caracteres más una variable, para que entonces la computadora imprima la cadena de caracteres e imprima también el valor que tiene la variable. Entonces, en este ejemplo tenemos print y la cadena de caracteres nos dice el valor de la variable es, terminamos la cadena de caracteres y con una coma indicamos que lo que viene es la variable o el valor de la variable que nosotros queremos desplegar acá, que sería el valor de la variable num1. Si nosotros ejecutamos esto, nos aparecería esta leyenda. El valor de la variable es 80. No nos aparece num1 como cadena de caracteres, sino que nos aparece el valor que tiene la variable num1. Ahora, para las funciones input, para recibir información del exterior, vamos a utilizar precisamente la función input. Y esta función se utiliza para solicitarle al usuario que nos dé cierta información y para nosotros también recibirla dentro del programa. Y esa función lo que nos muestra
es los datos solicitados y que el usuario escribió por el teclado. Entonces vean este ejemplo. Aquí tenemos una variable que se llama nombre, a la cual le estamos asignando el resultado de la función input, y entre paréntesis colocamos un mensaje. ¿Cuál es su nombre? Ese sería el mensaje que el usuario va a ver y que le va a solicitar información. La computadora y el programa van a quedar en pausa mientras el usuario inserta información en el teclado. Una vez que el usuario inserta la información y estripa Enter, el programa continúa y lo que sea que haya digitado el usuario se va a asignar entonces a la variable nombre. Entonces, como les decía, se nos va a mostrar la pregunta, ¿cuál es su nombre? Si yo soy el usuario, yo respondo Alejandro y presiono Enter. Por lo tanto, la cadena de caracteres con mi nombre, Alejandro, va a quedar contenida en la variable nombre. Entonces la variable nombre ahora va a contener la cadena de caracteres Alejandro. También podemos utilizarla para leer números, pero hay que hacer una instrucción adicional. Por defecto, la función input siempre nos va a retornar una cadena de caracteres, aun si lo que el usuario digitó es un número. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si el usuario responde con un número y nosotros realmente queríamos recibir un número, entonces tenemos que convertir el resultado de la función input en un número. Y nosotros pues tenemos las funciones input y las funciones float que vimos en la clase anterior para convertir números o cadenas de caracteres en números. Entonces vean este ejemplo. Ahora la computadora me va a preguntar cuál es mi edad, cuál es su edad. El resultado de lo que yo digite en el teclado va a salir como una cadena de caracteres y va a quedar almacenado en la variable edad. Entonces, se me despliega la pregunta, yo respondo con un 32, por ejemplo, le doy Enter y ese 32 como cadena de caracteres va a quedar en la variable edad. Si yo lo que quiero es un número, recibir un número entero, por ejemplo, tendría que asignarle nuevamente a la variable edad el valor entero que contiene la variable edad. Entonces vean que aquí hay como una recursividad que en programación es totalmente válido. Edad vendría con la cadena de caracteres 32, por lo tanto la función integer me devuelve 32 como un número y queda sobrescrito en la variable edad. Entonces ya se borra la cadena de caracteres 32 que había antes y queda escrito un 32 como número entero. Entonces de esa manera nosotros podemos recibir con la variable input números desde el teclado. Bien, esa es básicamente la parte teórica y ahora lo que vamos a hacer es un poco de práctica y para cambiar vamos a utilizar esta vez el entorno PyCharm para irnos también familiarizando con PyCharm. Entonces, una vez que terminemos con la práctica, completamos la clase.